Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y del Ecuador. Bienvenidas a este su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y las redes sociales, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestro amigo, nuestro hermano Leonardo Jaramillo, quien es director de educación religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos, coordinador de licenciatura, maestría y diplomados de la Universidad Anáhuac, en Atlanta, fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien vamos a tratar el tema Jesús y el Templo, numerales 583 y 500 hasta 586, numerales prácticamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Leonardo, muy buenas tardes. Un pueblo que camina y todo el Ecuador y el mundo entero le escucha. Buenas tardes, Juan. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes en este precioso programa, el cual tengo que felicitarte por hacerlo, ¿no? No es fácil encontrar lugares ni espacios en donde hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Y esto lo tengo que prácticamente poner muy, pero muy en alto. Yo tengo un lema, espero que no vaya a sonar muy fuerte, Juan. Mucha Biblia, poco catecismo, suena a protestantismo. Y por eso tengo que felicitarte por tu espacio, porque a muchos se nos está olvidando la doctrina católica por no estudiar el catecismo y nos vamos volviendo protestantes, poco a poco, casi sin darnos cuenta. Y por eso este espacio hay que seguirlo, hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo y espero que el Señor te siga bendiciendo en este trabajo, que no es fácil, ¿eh? Nosotros aquí en Atlanta tenemos un espacio también de estudio del catecismo en la radio que se llama Vamos al Catecismo. Ya llevamos 3 años y aquello parece como que no hay manera de terminarlo, ¿no? Y aquello se alarga y se alarga, pero la experiencia que hemos tenido es preciosa con las personas, las miles de personas que nos escuchan en la radio todas las mañanas a las 8 de la mañana. Y que han redescubierto tantas cosas de su fe que ellos mismos se impresionan de aquello que sabían y que no se acordaban, y sobre todo de aquello que no tenían la más mínima idea, pero que siempre estuvo ahí en ese librito del catecismo esperándoles. Así que hay muchas cosas que nos unen en este programa, mi querido Juan. Excelente, excelente. Acá también tenemos 3 años y recién vamos por los numerales casi el 600. Nos falta mucho camino por recorrer. Muy Muy bien, bien, muy bien. para que nuestra audiencia recuerde un poco, queremos preguntar, Leonardo, que nos recuerde, que nos comente quién es Leonardo Jaramillo. Bueno, Juan, como tú lo mencionabas, yo vivo en la ciudad de Atlanta, trabajo por 20 años ya aquí para la Arquidiócesis de Atlanta, en un trabajo
muy definido, que es desarrollar un programa de trabajo para los migrantes latinoamericanos que llegan a esta tierra, aquí especialmente en el norte de Georgia. Aquí tenemos una población de migrantes de alrededor de 1,5 millones de personas, las cuales pues llegan a estas tierras con muchas ilusiones, pero también al mismo tiempo con muchas necesidades, y se encuentran con el tremendo reto de conservar su fe, de conservar su fe. Y por eso nuestros obispos aquí en los Estados Unidos han estado pero muy al pendiente, interesados de tener los lugares, tener los programas, tener las oficinas diocesanas y parroquiales para atender esta porción del pueblo de Dios, ¿no? Que son, en este caso, los migrantes a los cuales yo y mi equipo se dedican o nos dedicamos ya por todos estos años. Yo nací en Colombia, tuve la oportunidad de ser un migrante también en España, en Italia, en México, y al final, hace 20 años, llegué también como migrante aquí a los Estados Unidos. Tengo una familia, una esposa, tengo 2 hijos, ya adolescentes, 13 y 14 años, y trabajo aquí en la Misión Católica de Nuestra Señora de las Américas, que es el corazón de la comunidad migrante en la ciudad de Atlanta, donde todos los que nos escuchan, si algún día llegan por esta tierra de migrantes, estoy segurísimo que a este lugar llegarán. Así que, bueno, esa es mi vida, mi querido Juan, y aquí estamos. Perfecto, muchas gracias. Algún día que vaya de migrante, iré por allá. O de visitante también, bienvenido. Muy bien, voy a dar lectura a las citas bíblicas escogidas para el día de hoy. Están tomadas del Evangelio de Marcos 11:27, que dice: Volvieron a Jerusalén, y mientras caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. Otra cita bíblica de Juan 8:2 dice: Por la mañana volvió al templo, todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Otra cita bíblica de Juan 10:23 dice: Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. El tema que vamos a ver hoy día es Jesús y el templo. Leonardo, por favor, ¿nos puede ayudar con una breve introducción al tema? Juan, recordemos en primera instancia que estamos en la primera parte del catecismo, la profesión de la fe. Estamos en la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Estamos en el segundo capítulo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y estamos en el artículo 4 de ese capítulo: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Dentro de ese artículo hay un párrafo. El párrafo 1 nos habla de Jesús e Israel. Y en ese párrafo hay el segundo apartado, donde el catecismo dedica estos 4 números a desarrollar el tema de Jesús y el templo. Por eso nos presenta el catecismo el número 583, que dice: como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Esto es un número espectacular de muchas cosas que nos dice aquí, cómo Jesús subía al templo, que Jesús era un peregrino, así como nosotros, ¿no? En el antiguo santuario de Israel, en la época patriarcal, pues no existía
Bien es verdad que había lugares sagrados donde se invocaba el nombre de Yahvé, pero no existía aún un templo, ¿no? Eran lugares transitorios, eran lugares de pasos, altares donde se invocaba a Yahvé, pero se destruían y seguimos el camino. El Sinaí en el Éxodo es un lugar muy especial, consagrado por una manifestación de Dios en lo alto de aquel monte, ¿no? En lo sucesivo, después de la experiencia en el monte Sinaí, Israel iba a tener una especie de santuario portátil, gracias al cual ellos decían que Dios podía residir y permanecer en medio del pueblo, y a ese le llamaron la tienda del encuentro. La presencia de Dios en esa tienda del encuentro era sensible, pero a la vez estaba velada, ¿no? Tras la nube se ocultaba su gloria, ¿no? Después del establecimiento del pueblo de Israel en la tierra prometida, la tienda del encuentro se fijó sucesivamente en distintos lugares, en Gilgal, en Siquem, en Silo, hasta que definitivamente David conquistó Jerusalén y la va a instalar en Jerusalén. Pero ha sido todo un proceso, ¿no? Todo un ir llevándolo. David, después de haberse construido un palacio, David tiene la idea de edificar un templo a Yahvé. Eso lo encontramos en la segunda de Samuel 7, 1:3. Cuando el rey se estableció en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicta tu corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que te hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para el otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel o a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado de pastizal detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. Pero Yahvé se opone. No será David quien construya una casa para Yahvé, sino que será Yahvé quien le construya una casa. Le va a dar una dinastía, y de tu dinastía allí habitará Yahvé. Es una primera profecía de que la dinastía de David, de ella vendría el auténtico templo, Jesucristo. El auténtico culto no se copia de los paganos, cuyos cultos pretenden de algún modo tener en sus manos la divinidad, encerrar la divinidad en un templo. El auténtico peligro del templo es que el hombre pretenda controlar a Dios en los muros de un templo. No es tanto que el hombre se ponga al servicio de la divinidad, como que Dios se ponga a nuestro servicio, y ese es el peligro que Yahvé quería evitar. La construcción del templo de Jerusalén no la hizo David, al final la terminó haciendo Salomón. El arca de la alianza es su centro, y el santuario de Jerusalén
prolonga el antiguo lugar de los encuentros que Yahvé había tenido con su pueblo. En esa nube que se posó en el templo, significaba que Yahvé aceptaba ese templo como su morada. Y es cierto que él mismo no está ligado a ese signo sensible, porque los cielos no pueden contenerlo. Mucho menos está ligado a una casa terrena, pero Dios en su humildad y en esa pedagogía de quererse adaptar y de entrar en un diálogo con nosotros, Yahvé acepta ese signo de estar presente entre nosotros. De ahí en adelante, el templo de Jerusalén, aunque sin hacer caducos los demás santuarios, será el centro del culto. A él acudirán de todo el país, por lo menos una vez al año, para contemplar el rostro de Dios, para hacer sacrificios, para que los fieles puedan entrar en él, para que ese amor se vuelva cada vez más conmovedor. Y el pueblo de Dios se conmueve cuando sube a Jerusalén. Ese templo se va a convertir en una especie de réplica de lo que será la Jerusalén celestial. Eso es lo que este número del catecismo tiene en su fondo, mi querido Juan. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, Leonardo Jaramillo, por segunda ocasión está con nosotros y él trabaja como director de educación religiosa en la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Además, es coordinador de licenciatura, maestría y diplomados en la Universidad Anáhuac, en Atlanta, y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien estamos tratando el tema Jesús y el Templo, numerales 583 hasta 586. Lógicamente, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento a señor obispo, monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento de Radio La Tacunga online, Radio La Tacunga AM o FM, luego puede ver este programa en el canal oficial de Radio La Tacunga en Facebook o en YouTube en el canal Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Tenemos material de más de 3 años de trabajo. Bien, el numeral siguiente, 584, dice: Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración. Y se indigna porque el atrio exterior se había convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo es por celo hacia las cosas de su padre. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo. Leonardo, por favor, su explicación y comentarios de este numeral.
Este número del catecismo es maravilloso. Hay una razón por la cual a mí me encanta estudiar este catecismo mayor de la Iglesia Católica. Y es que este catecismo está lleno de citas bíblicas. Tiene en su interior 3000 citas bíblicas, de las cuales este numeral que acabas de leer tiene 5. Maravillosas. La mejor Biblia explicada, el catecismo. Fijémonos cómo esa presencia de Dios en el templo que hablábamos hace un momento, en ese templo de Jerusalén, fue degenerando y los profetas fueron poco a poco denunciando esa degeneración. Al inicio todo empezó muy bien, ellos se emocionaban a ir al templo, pero aquello se degeneró. En la época de la monarquía, el signo del templo no estaba exento de deformaciones, incluso de ambigüedades, y muchos de ellos tendían a convertir las ceremonias religiosas en un signo religioso superficial. El apego que se tiene a las paredes de ese templo llega incluso a convertirse en algo supersticioso. Al agua que corría por el manantial, y poco a poco, con el paso del tiempo, se va degenerando cada vez más. Y finalmente, estos profetas proveen el abandono por parte de Yahvé de esta morada. Anuncian su destrucción en castigo por ese pecado de haber degenerado el templo. Y con el destierro a Babilonia, comprenden que Dios está presente donde quiera, en cualquier lugar. En Babilonia no había templo y habían orado a Dios. Esto es exquisito, mi querido Juan. Nosotros aquí en la experiencia con los migrantes, pues no tenemos tantos templos como los tienen, por ejemplo, en los países latinoamericanos, que en un mismo barrio hay 3 iglesias, ¿no? Aquí no, aquí para ir a una misa tienes que tomar un coche y manejar 1 hora para encontrar un templo católico. Pero aún así, oramos. Y ese era el contexto en el que Jesucristo vino a los suyos. No había el templo. Pero somos así. Y el pueblo de Israel, después de aquella experiencia del exilio, después de haber vuelto y reconstruido el templo, poco a poco se fueron degenerando otra vez. Y ese es el templo que le tocó a Jesús. Un templo degenerado. Tropezaron en la misma piedra. Se volvieron a apegar a un templo, a unas paredes, a unos manantiales de agua, a celebrar una religiosidad vacía, ritualista, y eso fue lo que Jesús encontró. Jesús se encontró con ese templo en el que había una especie de ambigüedad. Jesús profesó un auténtico respeto al templo antiguo. Jesús es presentado por María siendo un bebé. Acude para las solemnidades como el lugar de encuentro con su Padre. Aprueba las prácticas culturales, pero condena los formalismos. El templo es para él la casa de su Padre. Y Jesús se indigna de que la casa de su Padre se convierta en un lugar de tráfico.
Y él hizo en aquel lugar ese gesto profético de la expulsión de los mercaderes del templo. Y es muy importante, queridos amigos, que hagamos esta reflexión sobre el texto de Juan 2, 13, 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Es un texto extraordinario y es la clave para entender la relación que Jesús tenía con el templo. Fijémonos, a este texto, Juan, se le ha llamado purificación del templo. En algunas versiones, como en la Biblia de Jerusalén, purificación del templo. Y esto es lo que quiere hacer Jesús con este signo. En esa muestra de rebeldía, de celo devorador, Él ha venido a purificar el templo de todo uso indebido de nuestro propio pecado. Es una gran lección espiritual para nosotros. Jesús no es violento, porque Él es príncipe de la paz. Jesús no hace un gesto violento, pero sí es cierto que el reino de Dios sufre violencia, y hoy día más que nunca el reino de Dios está atropellado por todas partes. Y es que de los esfuerzos que podemos hacer, como Jesús lo hizo, para poder nosotros ayudar a purificar nuestros templos, es algo que siempre será costoso y doloroso. A veces pretendemos hacer una purificación de nuestros pecados sin que nos cueste nada, sin que nos cueste sangre, sin que nos cueste abnegación, sacrificio, sin que nos cueste un desgarro. Desapegarse de mis malos hábitos, romper con un proceder incorrecto, de alguna manera se haya arraigado en mí. Difícilmente todo esto se hace sin que suponga en nosotros una tremenda crisis, un poner las cosas, como se dice en la calle, patas para arriba. Lo que Jesús hizo con las mesas de los cambistas fue poner las patas para arriba. Y él, con ese signo, quería expresar gráficamente el hecho de que la purificación es costosa, es dolorosa y que exige que las cosas se volteen, que supone también sangre y lágrimas en nuestra vida interior, porque nosotros somos muy cómodos y pretendemos santificarnos sin que haya purificación.
y que esa purificación sea costosa, sea ardua, sea dolorosa. Y esa purificación fácil no existe. Purificación sin dolor no existe, no puede ser. Por tanto, la religiosidad auténtica es aquella que se purifica de muchas cosas. La religiosidad auténtica se purifica de intereses personales. La religiosidad auténtica se purifica de intereses económicos. La religiosidad auténtica se purifica de intereses tradicionales y culturales. Porque uno tiene peligro de hacer de Dios y de la religiosidad algo al servicio de la cultura y de sus tradiciones simplemente, y terminamos volviéndonos como personas que solamente hacen fiesta y kermeses y ventas. Nos interesa la religiosidad en la medida que se pone al servicio de mi tradición o de mi cultura. Por eso llegan personas a la iglesia que solamente van una vez al año a celebrar su fiesta cultural y después se desaparecen los otros 364 días. Porque les interesa más la religión por lo cultural que por la relación personal con Dios. Y esto hoy día es terrible porque se ha propagado por todas partes. Uno tiene que purificarse de sus intereses egoístas personales y eso cuesta mucho. Uno se acerca a Dios para sentirse más seguro y para poder recurrir a Él cuando está angustiado, cuando estamos con el agua hasta el cuello. Nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Cuando oímos tronar y entonces recurrimos a Dios para salir de determinados apuros. Eso hay que purificarlo. Nosotros tenemos que estar continuamente purificando nuestra religiosidad, de lo que este número del catecismo nos quiere decir, para que al final tengamos un encuentro personal en la desnudez de nuestra alma, solo con Dios, con el Padre de Jesucristo, con ese Abba de Jesús. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas, de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos. Además, es coordinador de licenciaturas, maestrías y diplomados en la Universidad Anáhuac en Atlanta y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, con quien estamos analizando un tema del Catecismo, Jesús y el Templo, numerales 583 hasta 586. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio La Tacunga AM, FM o Radio La Tacunga online, luego pueden ver este programa en Facebook, en el canal de Radio La Tacunga o en YouTube, Consejo Diocesano de Laicos _La Tacunga. Allí tenemos todo el material desarrollado desde hace 3 años. Bien, voy a dar lectura al numeral 585 que dice: Jesús anunció
No obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de este espléndido edificio, del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Leonardo, por favor, su ayuda con este numeral. Aquí nos encontramos nuevamente. 5 textos de la Sagrada Escritura solo para este numeral, ¿no? Jesús hizo algo que posiblemente fue una de las causas que precipitaron su pasión y su muerte. Y el catecismo nos lo va a explicar de una manera genial, ¿no? Este fue el hecho eh, durante el proceso que tuvo lugar antes de su condena a muerte. Mateo 23:38. Jesús profetiza la ruina de aquel espléndido edificio, diciendo, no quedará piedra sobre piedra. Es decir, Jesús echó la soga al cuello con esta expresión, ¿no? Pero Jesús está juntando 2 niveles distintos. Primer nivel, el nivel histórico. Nosotros sabemos que en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús, o alrededor de 37 años, el templo de Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano a manos de Tito, ¿no? Hijo del emperador en turno, ¿no? Valeriano. Segundo nivel, el nivel personal. Jesús se está refiriendo a la destrucción de su templo personal, a su muerte. Pero él dice, yo lo reconstruiré en 3 días. Jesús lo que está haciendo es una referencia a que el auténtico templo de Dios es Él. Ese es lo hermoso de lo que nos está hablando el catecismo. Es un momento máximo de la revelación de quién es Jesucristo. En Él habita la plenitud de la divinidad. Lo máximo de lo máximo que podamos hablar. Colosenses 2:9. Él es el cumplimiento de lo que Yahvé le había dicho al rey David. ¿Tú me vas a construir un templo a mí? Yo te voy a construir un templo a ti de tu descendencia. Así se entiende. Por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de San Juan que en medio de la fiesta de los tabernáculos, donde se hacía un rito de liberación del agua en recuerdo de la fuente del desierto por manos de Moisés, en ese contexto Jesús se levantó y gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Juan 7:37. Jesús es el manantial del que emana el agua de la vida. De su costado bebemos, como bebió Israel de aquella roca pegada con la vara de Moisés en medio de ese tremendo desierto. Y en esta misma ocasión, en medio de los 4 candelabros del templo, que recordaban la luz divina que había guiado al pueblo de Israel por ese desierto, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Y lo dice delante de los candelabros, en medio del templo, en esa fiesta tan importante, con lo cual él mismo se está proclamando como el templo de Dios en el que habita la luz. Él es el que guía a su pueblo, él es su luz. El templo
es el lugar en el que Jesús va a revelar su ser. El templo es el lugar en el que Jesús va a revelar su personalidad divina. El templo es el lugar en el donde Jesús va a revelar su misión en la vida. Esto es precioso. Y fíjate, Juan, hay otro texto. Es el momento en el que Jesús expira. Dice, se desgarra el velo del templo. De esa forma se muestra que el antiguo santuario pierde su carácter sagrado. El templo judío, el templo de Jerusalén, ha dejado de cumplir su función de ser signo de la presencia divina en la muerte de Jesús. Esa presencia divina pasa a tener un solo signo, que es la humanidad de Jesucristo. Cristo resucitado es el signo de la presencia de Dios entre nosotros, no el templo. Descubrimos en Jesús la plenitud de la divinidad y descubrimos la presencia de Yahvé en él. Si él es la cabeza de ese cuerpo místico, nosotros somos cuerpo suyo, y en la medida en que estamos unidos a su cabeza, también Dios habita en nosotros. Dios habita en su iglesia, en la medida que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y después nos regala el catecismo otro texto, el diálogo entre Jesús y la samaritana. Había una disputa entre los judíos y samaritanos. Los samaritanos decían que en el monte Garizim era el monte en el que se había de adorar a Dios, mientras que los judíos decían que no, que era en Jerusalén. Juan 4:21. Le dice a la mujer, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Y le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Y Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. A Dios se le va a adorar es en espíritu y en verdad. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Amigos y amigas, estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, Leonardo Jaramillo, director de Educación Religiosa de la Misión Católica Nuestra Señora de las Américas de la Arquidiócesis de Atlanta, en Estados Unidos, coordinador de licenciaturas, maestrías y diplomados de la Universidad Anáhuac en Atlanta,
y fundador de la Agencia de Peregrinaciones Católicas Magdala Way, nos está ayudando con el tema Jesús y el Templo. Numerales 583 hasta 586 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al último numeral, 586. Dice: lejos de haber sido hostil al templo donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo, asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Leonardo algo ya se adelantó de este tema, pero vamos a la explicación. Fíjate, Juan, en este número tenemos 14 textos de la Sagrada Escritura, solo para este número. En el año 70 fue destruido el Templo de Jerusalén, ¿no? Y actualmente Jerusalén es un signo del cumplimiento de las palabras de Jesucristo. Imagínate tú. Actualmente en la explanada donde estaba el templo antiguo, el templo que destruyó Tito, están dos mezquitas musulmanas, la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa, que es estas dos mezquitas una auténtica afrenta para los judíos, haber construido estas mezquitas encima del templo. Y debajo de las dos mezquitas está el muro de las Lamentaciones, que es el muro que nosotros conocemos, que es el muro occidental que quedó de pie de todo el templo que fue destruido, donde van los judíos diariamente a rezar y a lamentarse porque el templo no puede ser reconstruido. ¿Y por qué el templo de Jerusalén no puede ser reconstruido? Porque el tercer templo es el cielo. Por eso no hay otro templo. Porque el tercer templo es la Jerusalén celestial y no va a haber otro templo. Tocar ese muro sería una guerra mundial entre el mundo islámico y el mundo judío. Judíos y musulmanes luchan por una piedra, un lugar, donde los judíos dicen que fue el sacrificio de Isaac con Abraham, y los musulmanes dicen que en esa misma piedra fue donde Mahoma ascendió a los cielos. Y Jesús dice: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en una roca. Jesús nos dice: deja de luchar por una piedra, por un lugar, porque Dios es espíritu y está allí donde el corazón del hombre sencillo es humilde y se abre de en par a la gracia de Dios. Claro que la comunidad cristiana que vive en Tierra Santa con los santos franciscanos que custodian los lugares santos, el 1%, está llamada a dar un testimonio en medio de esa lucha entre musulmanes y judíos, entre árabes y judíos, de lo que es la verdadera religiosidad, que no está atada a un lugar, que no está atada a una piedra, que no está atada a un templo, sino a la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Es cierto que a lo largo de la historia nosotros,
los católicos hemos también metido la pata, hemos cometido múltiples errores, nos hemos ido a luchas, a guerras para reconquistar estos lugares como lo fueron el tiempo de las fallidas cruzadas, etcétera, etcétera. Pero en este momento, en la medida en que nuestra conversión ha ido creciendo, más fieles al espíritu original de Jesucristo, estamos llamados a dar testimonio en Tierra Santa de lo que es la verdadera religiosidad, como decía el profeta, la que se lleva en el corazón. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, los cristianos no rompieron de una manera radical con el templo de Jerusalén. Después de Pentecostés, los apóstoles subían a orar al templo de Jerusalén y lo frecuentaban para predicar, Hechos 2:46, etcétera, etcétera. Pero en la medida que el pueblo de Israel va rechazando el mensaje de Jesús, ellos se van distanciando del templo. Y es muy curioso ver cómo el Señor se sirve de los avatares de la historia para lanzarnos espiritualmente de ese rechazo, de ese no entendimiento, para hacernos entender cuál es el verdadero espíritu. Él se sirvió de la destrucción del templo de Jerusalén para que la predicación se lanzara por todo el mundo sin estar ligado a una piedra, a unas paredes. Como se sirvió de las persecuciones al cristianismo durante más de 300 años para difundir el evangelio por lugares lejanos. Todo ha sido providencial, como se sirve hoy día, de todos los que nos persiguen, los que nos maltratan, los que dicen mentira de nosotros, los que intentan comprar nuestra fe, los que intentan canjear nuestra fe. Todo es providencial para que crezcamos espiritualmente. Y nosotros también tenemos que estar en ese continuo proceso de conversión para que el templo de Dios sea expresión de la presencia de Dios en nuestros corazones. Vosotros sois el templo de Dios. Esto es de lo más importante que tenemos que tener presente. Cuando veamos a un hermano, veamos en él el templo de Dios y que Dios habita en él por su gracia. Y por eso le trato con respeto. Y por eso le trato con veneración. Porque cada una de las personas que viven la gracia de Dios es un tabernáculo. Porque en él, por la gracia, habita Dios. Esta, queridos amigos, es la manera de entender la espiritualidad del templo para nosotros los católicos hoy en día. Perfecto, muchas gracias. Muy buena en la explicación. Estamos llegando a la parte final del programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga AM, FM, Radio Latacunga Online, Radio Latacunga en Facebook y a través del Consejo Diocesano de Laicos en YouTube. Saludo para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en diferentes servicios de la iglesia. Un saludo para esa linda gente de allá de Georgia, de Atlanta, que debe estar también sintonizando la intervención de Leonardo. Un saludo también para ellos y no queremos despedirnos de este programa sin escuchar antes un mensaje final para toda esa audiencia del Ecuador y del mundo que le escucha a Leonardo. Juan, creo que la mejor construcción, la mejor conclusión que nosotros podemos tener de este precioso tema que el Catecismo nos ha regalado en este día es que aprendamos nosotros a ver a cada persona a nuestro alrededor
como un tabernáculo caminante, así como en el desierto. Nos dijo el primer número, ¿no? Que Dios iba en una tienda de campaña que era caminante, no estable. Pues imagínate tú, una persona que acaba de comulgar el domingo en la misa, pues esa persona sale caminando con Dios en su corazón y con él se va a su casa o se va al restaurante a comer o se va a trabajar y es un tabernáculo caminante. Cada uno de nosotros somos un tabernáculo andante. ¿Qué cosa más bella? Aprendernos nosotros a vernos así para adornarnos mejor, para adorarnos mejor, para hacernos de oro, ¿no? De oro, donde en él habita el Señor, y también para aprender a ver al otro que también es un tabernáculo y de esa manera cambiar nuestra forma de ver, de pensar, de actuar, de juzgar, para empezar a tratarlos como el Señor quiere que lo hagamos. Así que todos a ser tabernáculos andantes, mi querido Juan. Perfecto, excelente la enseñanza, muy buena.